Hay oficios que se escriben con las manos y se leen en el cuerpo. Hay vidas que parecen quietas desde afuera, pero por dentro laten con la fuerza de quien ha sobrevivido a cada invierno contando los hilos, no las lágrimas. Esta es la historia de una mujer cuya aguja conocía más secretos del pueblo que cualquier confesionario, y de un lugar donde los cerros parecen gigantes arrodillados rezando por los suyos. Lo que va a escuchar no es un cuento de héroes, es algo más difícil, un cuento de resistencia. La aguja de Remedios Castillo entraba y salía de la tela como un pájaro bebiendo agua. Rápido, sin prisa, con la precisión de quien ha repetido el mismo movimiento medio millón de veces y ya no necesita mirar. La costura del cuello de la camisa de don Pascual llevaba 3 remiendos previos, cada uno cosido por ella en distintas primaveras, y ahora el paño estaba tan delgado que la aguja lo atravesaba sin resistencia, como si cosiera sobre piel vieja. Remedios lo sabía, esa camisa no aguantaría otro invierno. Tampoco don Pascual, según decían en la plaza, pero eso no era asunto suyo. El cuarto donde cosía era apenas un cuarto. Un yacalón de adobe con techo de palma que el viento de marzo zarandeaba hasta hacerlo crujir, como si la casa misma estuviera repitiendo algo que nadie escuchaba. La mesa de trabajo era una tabla de pino apoyada sobre 2 cajones de naranja, y sobre ella, además de la camisa de don Pascual, descansaban 2 ovillos de hilo negro, un dedal con el fondo ya liso y un plato de barro vacío donde esa mañana hubo atole de pinole. El plato estaba limpio. Remedios lo había lamido antes de que sus hijos lo vieran. Afuera, Tlapujawa olía a tierra mojada y a leña verde. La primavera de 1937 había llegado con lluvias tempranas que nadie esperaba, y los cerros que rodeaban el pueblo, esos cerros pelones que parecían rodillas de gigante arrodillado, amanecían cubiertos de un velo verde tan nuevo que todavía no tenía nombre. Desde la ventana sin vidrio de su cuarto, Remedios podía ver el campanario de la iglesia del Carmen, torcido hacia la izquierda desde el temblor del año 10, y más abajo los techos de lámina de las casas del centro, reluciendo como escamas de pescado al sol de las 10. Ese era su pueblo, ese era todo su mundo. Remedios clavó la aguja en la manga de la camisa, la dejó ahí plantada como una bandera diminuta y estiró la espalda. Le crujieron las vértebras como ramas secas. Tenía 52 años, aunque en Tlapujawa la gente juraba que no pasaba de los 45. No era cortesía, era que Remedios tenía la cara angulosa de las mujeres que no engordan nunca y las manos ágiles de quien trabaja desde que tiene memoria. Los ojos eran oscuros, profundos, con arrugas en las comisuras que no eran de risa ni de llanto sino de mirar fijo durante décadas, hilo tras hilo, puntada tras puntada, como si el mundo entero fuera una tela que se iba descosiendo y ella fuera la única que podía mantenerlo junto. Su marido Epifanio llevaba 6 años muerto. Lo mató una viga en la mina de San Lucas, y el patrón le dio a Remedios 40 pesos y un costal de maíz como compensación. Ella usó los 40 pesos para enterrarlo, y el maíz para alimentar a sus 3 hijos durante un mes. Después se acabó el maíz, y después se acabó todo lo demás. Y Remedios descubrió que una viuda sin tierra, sin hombres y sin familia en un pueblo de Michoacán no es una persona. Es un mueble que nadie sabe dónde poner. Cosía. Cosía para quien le pagara, y cuando nadie le pagaba, cosía para ella misma, remendando lo remendado, hasta que la ropa de sus hijos parecía un mapa de costuras superpuestas, un territorio de retazos donde cada puntada era una batalla perdida contra la miseria. Remedios sacó la aguja de la manga, la enhebró con hilo negro y volvió a coser. El silencio del cuarto era el silencio de una casa donde los niños han aprendido a no hacer ruido porque el ruido da hambre. Llegaron al mediodía, los 3 juntos, como siempre. Primero entró Lucía, la mayor, con 16 años y la cara de su padre muerto. Pómulos anchos, cejas espesas, una boca que parecía hecha para sonreír pero que ya casi nunca lo hacía. Lucía cargaba un costalillo con hierbas que había recolectado en el cerro. Quelite, verdolagas, algo que parecía epazote pero que Remedios no alcanzó a distinguir desde su silla. Detrás vino Tomás, de 13, descalzo, con las rodillas raspadas y una cicatriz nueva en el antebrazo izquierdo que Remedios decidió no preguntar. Tomás era huesudo y callado, con las manos grandes para su edad,
y una costumbre de mirar al suelo que a su madre le partía el corazón cada vez que la notaba. El último fue Benjamín, el menor, con 7 años y los ojos más grandes que Remedios había visto en un niño. Ojos que parecían contener todo lo que el cuerpo no podía. La comida que no comía, el padre que no tenía, la infancia que se le iba escurriendo entre los dedos como agua sucia. «Ya llegamos, mamá», dijo Lucía, dejando el costalillo sobre la mesa con cuidado de no derramar las hierbas. Remedios asintió sin levantar la vista de la costura. «Lava las verdolagas. Hay frijoles en la olla». «Frijoles de ayer», murmuró Tomás, sentándose en el suelo con la espalda contra la pared. «Frijoles», repitió Remedios. Y en esa sola palabra había un muro que ninguno de los tres se atrevió a escalar. Lucía tomó las verdolagas y salió al patio donde estaba el tinaco. El agua llegaba apenas a la altura de un dedo, sucia, con hojas flotando. Lucía metió las manos, frotó las hierbas contra sus palmas y sacudió el agua con un gesto mecánico automático, como si lavara hierbas desde siempre y para siempre. Benjamín se acercó a la mesa de su madre. Se quedó de pie, mirando la camisa de don Pascual con esos ojos enormes. Remedios sintió su mirada como una mano tibia en la nuca. «Mamá», dijo Benjamín con la voz suave de quien pide permiso para existir. «¿Hoy sí hay tortillas?» Remedios clavó la aguja. La dejó ahí, temblando ligeramente en la tela, y levantó la vista hacia su hijo menor. Le acarició la mejilla con el dorso de la mano. La piel del niño estaba caliente, áspera, llena de tierra. «Después de comer los frijoles», respondió Remedios, «voy a pedir prestada una tortillera a doña Carmen». Benjamín asintió. No preguntó de dónde saldría la masa. Los niños de Tlalpujahua aprendían pronto que algunas preguntas no tienen respuesta, y que las respuestas que tienen duelen más que el silencio. Tomás desde el suelo dijo sin levantar la cabeza. «En la tienda de don Refugio hay maíz. Vi el costal». «Lo vi también», dijo Remedios. 6 pesos el kilo, añadió Tomás, y ahora sí la miró, con esos ojos que ya no eran de niño sino de alguien que ha aprendido a contar lo que le falta. Remedios no respondió. 6 pesos. La camisa de don Pascual le pagaría 2. La blusa de doña Inés, otro 2. Faltaban 2 más, y después faltarían otros 6 para el siguiente kilo, y otros 6 después, y así hasta que el mundo se acabara o ella se acabara primero, que probablemente sería lo mismo. El silencio volvió a llenar el cuarto como agua en un vaso. Fue entonces cuando Lucía desde el patio gritó: «Mamá, viene gente». Remedios se puso de pie antes de pensar. En Tlalpujahua, viene gente podía significar muchas cosas, y ninguna buena para una viuda sin protección. Salió al patio secándose las manos en el delantal, y vio a lo lejos, por el camino de tierra que bajaba del centro, a 2 hombres a caballo. El primero era un hombre joven, delgado, con sombrero de palma y una chaqueta de mezclilla que le quedaba grande. Remedios no lo reconoció. El segundo iba detrás gordo, con bigote de walrus y una cartera de cuero colgada del hombro. Ese sí lo conocía. Era don Filemón, el abogado del pueblo, un hombre que solo aparecía cuando alguien iba a perder algo. «Entra», le dijo a Lucía. «Tú también, Tomás. Lleva a Benjamín adentro». «Pero mamá». «Adentro». Los 3 obedecieron. Lucía cerró la puerta del jacalón con un golpe seco que resonó en el patio como un disparo pequeño. Remedios se quedó sola. Se quitó el delantal, lo dobló sobre la silla, y se lustró el pelo hacia atrás con las manos húmedas. No sabía por qué lo hacía. Quizás porque una mujer que recibe visitas sin delantal es una mujer que todavía tiene dignidad, aunque no tenga nada más. Los hombres llegaron en 5 minutos. Don Filemón se bajó del caballo con dificultad, resoplando, y el joven lo ayudó con una mano en el codo que Remedios encontró demasiado gentil para ser natural. «Doña Remedios», dijo don Filemón, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo amarillo. «Buenas tardes». «Disculpe la molestia». Remedios cruzó los brazos. «No es molestia, don Filemón, es sorpresa. Usted no viene a mi casa desde que murió Epifanio». El abogado se aclaró la garganta. El joven detrás de él sonrió, una sonrisa corta, profesional, que no le llegó a los ojos. «Le presento al señor Gerardo Padilla», dijo Filemón, haciendo un gesto vago hacia el joven. «Trabaja para don Aurelio Mendoza». Remedios sintió algo frío en el estómago. «Don Aurelio Mendoza».
El hacendado más rico de Tlalpuja, dueño de la hacienda La Soledad, de 3 minas en San Lucas y de medio pueblo según los que sabían contar. Un hombre que no mandaba emisarios a casas de viudas pobres sin motivo. ¿Qué quiere don Aurelio conmigo?, preguntó Remedios, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. Gerardo Padilla se quitó el sombrero. Tenía el pelo engrasado y los ojos pequeños, inteligentes, como los de un tlacuache que calcula la distancia antes de saltar. Doña Remedios, dijo, con una voz suave que contrastaba con sus ojos. Don Aurelio le manda salud y respeto, y una propuesta. ¿Qué propuesta? Padilla miró a Filemón. El abogado sacó un papel de su cartera, lo desdobló con manos temblorosas y lo sostuvo frente a Remedios como si fuera una hostia. Su terreno, dijo Filemón, el de su padre. Don Aurelio quiere comprarlo. El viento de marzo sopló entre los árboles del patio. Remedios escuchó el crujir de las hojas, el lejano martilleo de un carpintero en algún punto del pueblo, y detrás de todo eso el latido de su propio corazón, que de pronto sonaba demasiado fuerte. Mi terreno, repitió Remedios como si las palabras fueran de otro idioma. El que está junto al arroyo de la hacienda vieja, confirmó Padilla. 2 hectáreas, más o menos. Don Aurelio ofrece 40 pesos. 40 pesos, la misma cantidad que le dieron por la muerte de Epifanio. La cantidad exacta que necesitaba para un mes de maíz, frijoles y tortillas, si no les ponía carne ni huevo ni nada que se pareciera a una vida digna. Remedios miró el papel en las manos de Filemón. Después miró sus propias manos, ásperas, con callos en los nudillos y la marca permanente de la aguja en el índice. Después miró hacia dentro del yacalón, donde sabía que sus 3 hijos estaban pegados a la pared, escuchando. ¿Por qué lo quiere?, preguntó. Padilla volvió a sonreír. Don Aurelio tiene planes de ampliar el pastoreo. Ese terreno da al arroyo. Ese terreno no tiene agua, dijo Remedios. El arroyo se secó hace 3 años. El arroyo volverá, respondió Padilla con la tranquilidad de quien repite un argumento ensayado. Y don Aurelio es hombre de visión. Remedios lo miró fijo. Padilla sostuvo la mirada un segundo, 2, 3, y después desvió la vista hacia el campanario torcido de la iglesia. ¿Puedo pensarlo?, dijo Remedios. Por supuesto, dijo Filemón doblando el papel. Don Aurelio espera su respuesta mañana en la hacienda. A las 10 de la mañana. Se montaron en sus caballos y se fueron. Remedios se quedó en el patio, de pie con los brazos cruzados, mirando el polvo que levantaban los cascos de los animales. El polvo se asentó lentamente como una verdad que nadie quiere ver. Detrás de ella la puerta del chacalón se abrió. Lucía salió primero con los ojos encendidos. No lo haga, mamá, dijo y su voz temblaba. Ese terreno es lo único que tenemos. Remedios no se volvió. Siguió mirando el camino vacío. Lo sé, respondió. La noche cayó sobre Tlalpujián como una cobija sucia, lenta, pesada, con olor a humo de leña y a mole lejano que alguien más estaba comiendo. Remedios acostó a Benjamín primero como siempre porque el menor necesitaba que le cantaran algo antes de dormir, aunque ya casi no le cantaba sino que le murmuraba, canciones sin letra, sonidos que eran más presencia que melodía. Benjamín se quedó dormido rápido. Los niños hambrientos siempre duermen rápido, como si el cuerpo buscara en el sueño lo que el día le negó. Remedios salió del cuarto donde dormían los 3 en una sola cama, un catre de madera con un petate y una cobija de retazos, y se sentó en la silla de su mesa de coser. Encendió la vela. La llama bailó un momento proyectando sombras largas sobre las paredes de adobe, y después se estabilizó, quieta como un ojo que la observaba. Sacó de un cajón un pedazo de papel arrancado de un costal de azúcar, y con un lápiz sin punta que había encontrado en la calle, empezó a calcular. 40 pesos. Maíz, 6 pesos el kilo. Para una familia de 4, un kilo dura 3 días. 10 kilos al mes, 60 pesos. Ya no alcanzaba. Frijoles, 4 pesos el kilo. 5 kilos al mes, 20 pesos. Tampoco. Remedios dejó el lápiz sobre la mesa. Miró la vela. La cera goteaba lentamente, formando un charquito blanco que se endurecía sobre la madera como una pequeña cicatriz. 40 pesos no eran nada. 40 pesos eran un mes, quizá menos, y después otra vez la nada, otra vez el plato vacío, otra vez los ojos de Benjamín preguntando por las tortillas. Pero el terreno tampoco era nada.
2 hectáreas de tierra seca, sin agua, sin cercas, sin cultivo. Un pedazo de herencia que su padre le dejó sin explicación, sin título claro, sin más instrucción que una frase que Remedios nunca entendió. Guárdalo, Remedios. Algún día sabrás para qué. Algún día. Su padre llevaba 4 años muerto, y algún día no había llegado. Remedios se frotó los ojos. Tenía sueño, pero el sueño era un lujo que competía con el hambre, y el hambre siempre ganaba. Desde el cuarto de los niños llegó un sonido. Tomás tosiendo en sueños. Tos seca, repetida, de esas que le daban en las noches frías y que Remedios atribuía al polvo de la mina que todavía flotaba en la ropa de Epifanio, guardada en un costal debajo de la cama. Remedios se levantó, entró al cuarto y acomodó la cobija sobre Tomás. El niño se movió, murmuró algo que sonó como papá, y siguió durmiendo. Remedios volvió a su silla. Se quedó mirando la vela hasta que se apagó sola, consumida, y la oscuridad la envolvió como un abrazo que no consuela. A las 4 de la mañana, cuando el gallo de Don Refugio cantó por segunda vez, Remedios ya estaba despierta. Se lavó la cara con el agua del tinaco, se peinó con los dedos, se puso el vestido limpio, el único que no tenía remiendos visibles, y esperó. A las 7, cuando Lucía se levantó, Remedios ya tenía lista una olla de atole de pinole, espeso, con un poco de piloncillo rallado para que supiera algo. «Voy a la hacienda», le dijo a Lucía, sin mirarla. Lucía apretó los labios. «Mamá, cuida a tus hermanos». Salió antes de que Lucía pudiera responder. El camino a la Soledad era de 2 kilómetros, cuesta abajo, entre cerros que olían a romero silvestre y a humedad de madrugada. Remedios lo caminó descalza, con los guaraches en la mano, para no desgastar las suelas. El rocío le mojaba los pies, frío, limpio, y por un momento, solo un momento, se sintió como una niña otra vez caminando descalza por un campo que no era suyo pero que tampoco era de nadie. El momento pasó. La realidad volvió con la primera curva del camino, donde empezaban los postes de madera de la hacienda, pintados de blanco, cada uno a la misma distancia del otro, como soldados en formación. La hacienda La Soledad era lo opuesto a todo lo que Remedios tenía. Muros altos de cantera rosa, techos de teja nueva, un portón de hierro forjado con iniciales entrelazadas, A.M., que brillaban al sol como una advertencia. El jardín interior tenía un naranjo viejo cuyo olor llegaba hasta la calle, y detrás, visible sobre el muro, el segundo piso con balcones de madera tallada donde colgaba ropa tendida. Sábanas blancas, camisas de vestir, algo que parecía un mantel de hilo. Remedios tocó el portón. Un sirviente joven con delantal limpio abrió sin preguntar su nombre, como si la esperaran. «Pase, doña Remedios. Don Aurelio está en la sala». La siguió por un corredor de piso de ladrillo rojo, pulido por años de tránsito, hasta una sala amplia con muebles de madera oscura y un retrato enorme en la pared principal. Remedios no alcanzó a ver el retrato con claridad desde la puerta, pero notó que era un paisaje. Cerros, un río, algo que parecía una hacienda antigua. Don Aurelio Mendoza estaba sentado en un sillón de cuero, junto a una mesa con una jarra de barro y 2 vasos. Se puso de pie cuando Remedios entró. Era un hombre de unos 40 años, alto, con el pelo entrecano y los ojos de un color que Remedios no podía definir desde la distancia. ¿Verdes? ¿Grises? Tenía la cara afilada, angulosa, con una mandíbula marcada y una cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda. Vestía pantalón de vestir, camisa blanca sin corbata y botas de piel que crujieron contra el piso cuando dio un paso hacia adelante. «Doña Remedios», dijo, con una voz grave, pausada, que sonaba como piedras rodando en un río seco. «Gracias por venir. Por favor, siéntese». Remedios no se sentó. Se quedó de pie en el umbral, con las manos cruzadas sobre el estómago, mirando al hacendado como se mira a un animal desconocido. Con cuidado, sin bajar la guardia. «Vine a hablar del terreno», dijo. Don Aurelio asintió. Hizo un gesto hacia el sillón frente al suyo. «Siéntese, doña Remedios». «Hay atole. ¿Quiere?» «No, gracias. Siéntese entonces». Remedios avanzó. Se sentó en el borde del sillón, con la espalda recta sin apoyarse. El cuero estaba frío contra sus piernas. Don Aurelio se sentó frente a ella. Sirvió atole en un vaso y lo bebió lentamente, sin prisa,
como si tuviera todo el tiempo del mundo. Su hombre me dijo que ofrece 40 pesos, arrancó Remedios, porque no sabía cómo hacer conversación con un hacendado y porque la conversación era un lujo que no podía pagar. Es correcto, dijo don Aurelio, dejando el vaso sobre la mesa. 40 pesos por las 2 hectáreas. Ese terreno vale más. ¿Cuánto más? Remedios lo miró. Don Aurelio la miró. Entre los dos había un silencio que pesaba como una piedra en el fondo de un pozo. No lo sé, admitió Remedios, porque la mentira no era su oficio. Pero sé que 40 pesos no compran ni un mes de comida para mis hijos. Don Aurelio se reclinó en el sillón, cruzó las piernas, se tocó la cicatriz de la ceja con el índice, un gesto automático como el de Remedios con la aguja. Doña Remedios, dijo bajando la voz, le voy a ser honesto. Yo no necesito ese terreno para pastoreo. El arroyo está seco y lo sabe. Remedios apretó los labios. Entonces, ¿por qué lo quiere? Porque es mi tierra, dijo don Aurelio, y algo en su voz cambió. Se aflojó, como si la frase hubiera salido de un lugar más profundo que la garganta. Quiero decir, porque es tierra que me interesa por razones personales, razones que no le puedo explicar. Las razones personales de un rico no me dan de comer a mis hijos, don Aurelio. No, pero los 40 pesos sí. Remedios sintió que la sangre le subía al rostro. No de vergüenza, sino de rabia, una rabia vieja acumulada, que venía de años de tragarse palabras ante patrones, curas, autoridades y hombres que creían que el dinero les daba derecho a hablar primero. 40 pesos son migajas, dijo, y su voz tembló, no de miedo sino de algo más duro. Don Aurelio no se ofendió. Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, y la miró con esos ojos de color indefinido que ahora, a esta distancia, Remedios vio que eran grises, grises como el cielo antes de la tormenta, grises como el pelo de su padre el día que murió. ¿Cuánto quiere?, preguntó. El doble. Don Aurelio negó con la cabeza. 80 es demasiado. Entonces no hay trato. Remedios se puso de pie. Don Aurelio levantó una mano, un gesto rápido, casi suplicante, que lo delató por un segundo. Lo quería, lo necesitaba, y no por pastoreo. Espere, dijo. 50 pesos y le incluyo un costal de maíz de 25 kilos. Remedios se detuvo. 50 pesos y 25 kilos de maíz. Era más de lo que esperaba, mucho más. El maíz solo, a 6 pesos el kilo, valía 150 pesos. Era un trato absurdo, irracional. Un trato que ningún hacendado haría por un pedazo de tierra seca sin valor. Lo miró buscando la trampa. Don Aurelio sostuvo la mirada, y por un instante, solo un instante, Remedios vio algo en sus ojos que no podía nombrar. Algo parecido al dolor, o a la memoria, o a esa cosa rara que tienen los hombres cuando quieren algo que no pueden explicar con palabras. ¿Por qué hace esto?, preguntó Remedios en voz baja. Don Aurelio se puso de pie. Caminó hasta la ventana y miró hacia afuera, hacia los cerros verdes de Tlalpujahua, y Remedios notó que sus manos, colgando a los costados, temblaban ligeramente. «Porque hay cosas que valen más que el dinero, doña Remedios», dijo sin volverse, «y usted lo sabe mejor que nadie». Remedios firmó el papel esa misma tarde, en la cocina de la hacienda, con don Filimón de testigo y Gerardo Padilla de notario improvisado. No sabía escribir bien, apenas podía leer, lo poco que le enseñó una monja en el orfanato de Morelia cuando tenía 10 años. Así que puso su huella digital junto a la firma de don Aurelio, una marca oscura en el papel blanco que parecía una mancha de sangre seca. Don Aurelio le entregó los 50 pesos en billetes usados, doblados, metidos en un sobre de papel craft. Remedios los contó 2 veces. Estaban todos. Después, un peón de la hacienda cargó un costal de maíz en un burro y lo llevó hasta su casa, por el camino de tierra, mientras Remedios caminaba detrás, con el sobre pegado al pecho por dentro de su vestido, sintiendo los billetes contra su piel como un corazón ajeno. Cuando llegó a casa, Lucía la esperaba en la puerta. No preguntó. No necesitaba hacerlo. Vio el costal de maíz, vio la cara de su madre, y entendió todo. ¿Lo hizo?, dijo Lucía en voz tan baja que fue más respiración que palabra. Sí, respondió Remedios. Lucía cerró los ojos. Los apretó fuerte, como si quisiera borrar algo que estaba detrás de los párpados, y después los abrió, y en ellos había algo que Remedios reconoció porque lo había sentido toda su vida.
La rabia de quien acepta lo inaceptable porque la alternativa es peor. Voy a hacer tortillas, dijo Lucía, y se metió a la cocina sin mirar atrás. Tomás salió del cuarto, vio el costal de maíz, se acercó, metió la mano, agarró un puñado de granos y los dejó caer lentamente, mirando cómo resbalaban entre sus dedos como arena dorada. ¿De dónde es esto?, preguntó. De la hacienda, dijo Remedios. Tomás soltó el maíz, se limpió la mano en el pantalón y volvió al cuarto sin decir nada. La puerta se cerró con un clic suave que sonó como un portazo al revés. Benjamín, el único que no entendía, se acercó a su madre y le jaló la manga. «Mamá, ¿ya hay tortillas?» «Sí, mi amor, ya hay». Benjamín sonrió. Era una sonrisa enorme, desproporcionada, la sonrisa de un niño de 7 años que todavía cree que las cosas se arreglan. Remedios se agachó, lo abrazó, y por un momento, solo un momento, hundió la cara en el pelo de su hijo y respiró el olor a tierra, a sudor infantil, a vida que persiste sin permiso. Esa noche, por primera vez en semanas, comieron tortillas con los frijoles. Remedios sirvió a los 3 primero, y después comió ella, despacio, saboreando cada bocado como si fuera el último, porque en algún rincón de su mente ya sabía que la bonanza duraría 1 mes, quizá 2, y después volvería a la nada. Cuando los niños se durmieron, Remedios se sentó en su silla de coser. No encendió la vela. Se quedó en la oscuridad, con las manos en el regazo, escuchando el silencio de la casa. El terreno ya no era suyo. El terreno que su padre le dejó con aquella frase inútil: «Guárdalo, Remedios. Algún día sabrás para qué». Ya era de don Aurelio Mendoza, y ella no sabía para qué lo había guardado, ni lo sabría nunca, porque el terreno se había ido como se va todo en la vida de una mujer pobre, sin explicación, sin justicia, sin ruido. Remedios se frotó las manos. Tenía frío, aunque la noche era tibia. Un frío que no venía del clima sino de algún lugar más hondo, de ese sitio donde las personas guardan las cosas que no pueden decir. Se acostó sin desvestirse, cerró los ojos, no durmió. A la mañana siguiente, Remedios despertó con el sol en la cara y el peso del sobre vacío sobre la mesita de noche. Los 50 pesos ya estaban escondidos debajo de una suelta de adobe junto a la puerta, porque Remedios no confiaba en cajones ni en costuras ni en ningún lugar donde el dinero pudiera ser encontrado por ojos ajenos. Se levantó, se lavó, encendió el fuego. El maíz del costal era bueno, amarillo, sin gorgojo, con olor a tierra fresca. Molió un puñado en el metate que había sido de su madre, haciendo masa para las tortillas del desayuno, y mientras sus manos trabajaban la piedra, circular, hacia adelante, hacia atrás, como el movimiento de la vida misma, pensó en el terreno, no en lo que había perdido. En lo que su padre le había dicho: «Guarda los Remedios, algún día sabrás para qué». Su padre, don Ignacio Castillo, había sido un hombre callado, más callado que Tomás, con las manos grandes de quien trabajó en las minas toda la vida y la mirada de quien sabe algo que no puede decir. Murió de una tos que le secó los pulmones como hojas de maíz, y en su lecho, con la voz ya reducida a un hilo, le dijo esa frase y le señaló el abrigo colgado en la percha de la puerta. «El abrigo», dijo, «guárdalo». Remedios lo guardó. Lo metió en un costal con naftalina y lo puso debajo de su cama, donde había estado los últimos 4 años, sin que ella lo tocara más que para sacudirle el polvo una vez al año. Esa mañana, mientras la masa se cocía en el comal y el olor a tortilla fresca llenaba el yacalón, Remedios sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: curiosidad. No la curiosidad del hambre, que es urgencia, sino la curiosidad de la mente, que es sospecha. Se agachó. Sacó el costal de debajo de la cama, abrió los nudos con dedos temblorosos, no de emoción sino de la artritis que le agarra las manos en las mañanas, y sacó el abrigo. Era un gabán de paño grueso, color café oscuro, con forro de tela roja y botones de hueso. Lo había cosido su madre, años atrás, y don Ignacio lo usó hasta que los codos se rompieron, y Remedios los remendó con tela de sarga. El abrigo olía a naftalina y a algo más, a tabaco frío, a humedad de mina, a padre. Remedios lo sacudió, lo revisó. Metió las manos en los bolsillos vacíos, revisó los puños, el cuello, las costuras interiores. Nada. Estaba por dejarlo cuando notó algo, una costura en el forro, cerca del pecho izquierdo, que no era suya.
Era más torpe, más irregular, con puntos más largos y una inclinación hacia la derecha que su madre nunca usaba. Una costura hecha a prisa, o por alguien que no sabía coser. Remedios fue a buscar su tijera de costura. La afiló con una piedra. Regresó al abrigo y, con la precisión de una cirujana, cortó la costura ajena. El forro se abrió como una boca. Dentro, doblado en 4, había un papel amarillo grueso con el sello de una compañía minera que Remedios no reconoció. Lo sacó, lo desdobló. Era una carta, escrita a mano, con tinta ya desteñida en un español formal que a Remedios le costó descifrar. La fecha era de 1898, 39 años atrás. El remitente era alguien que se firmaba Ingeniero Rafael Solís, y estaba dirigida a su padre. Remedios leyó la primera línea y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Estimado don Ignacio, en respuesta a su consulta, le informo que los análisis de la muestra que usted nos proporcionó confirman la existencia de una veta de plata de alta ley en el terreno conocido como el Nopal, colindante con la hacienda La Soledad. Remedios dejó de leer. Se sentó en el suelo, con el papel en las manos, y el mundo giró a su alrededor como un trompo desbocado. Plata. Su terreno tenía plata. El terreno que acababa de vender por 50 pesos y un costal de maíz tenía una veta de plata que llevaba 39 años esperando bajo la tierra. Siguió leyendo. La carta detallaba la ubicación aproximada, la calidad del mineral, la estimación de tonelaje. Al final, una línea que le heló la sangre. Le recomiendo absoluta discreción. Si esta información llega a oídos equivocados, su vida y la de su familia correrán peligro. Remedios dobló la carta, la guardó en su puño, cerró los ojos. Don Aurelio Mendoza, el hombre de ojos grises que había pagado 50 pesos por un terreno que valía miles, quizá millones. ¿Lo sabía? ¿Había comprado la tierra de una viuda pobre sabiendo lo que había debajo? Remedios abrió los ojos. Miró el abrigo de su padre en el suelo, abierto, vacío, como un cuerpo sin alma. Miró la carta en su mano. Miró la puerta de su casa, y más allá el camino de tierra que bajaba hacia la hacienda La Soledad. Se puso de pie. Las rodillas le crujieron. Se guardó la carta en el seno, se puso el delantal y salió al patio donde Lucía estaba tendiendo ropa. «Cuida a tus hermanos», dijo Remedios. Lucía la miró. Vio algo en la cara de su madre que no había visto nunca. No era rabia, no era dolor, no era miedo. Era algo anterior a todo eso. Algo que venía de las entrañas, de ese lugar donde las mujeres guardan la fuerza que no sabían que tenían. «Mamá, ¿a dónde va?» Remedios no respondió. Caminó hacia el camino, descalza otra vez, con la carta pegada al pecho y el sol de las 10 cayéndole sobre los hombros como un manto de fuego. Tlalpújahua despertaba a su alrededor. Gallos, perros, el martilleo del herrero, la risa lejana de una mujer en algún patio. El campanario torcido de la iglesia marcaba las horas con una campana que sonaba como un lamento. Remedios caminaba rápido, con pasos largos que no le pertenecían, que parecían llevarla sola, como si las piernas supieran a dónde ir antes que la cabeza. La hacienda La Soledad apareció al final del camino, con sus muros de cantera y su portón de hierro y sus iniciales brillando al sol. Remedios no se detuvo, tocó el portón con los nudillos. 3 golpes secos que resonaron en el patio interior como disparos. El sirviente joven abrió. La reconoció. «Doña Remedios, volvió por algo». «Vine a hablar con don Aurelio», dijo ella, y su voz era la de alguien que ya no tiene nada que perder, que es la más peligrosa del mundo. «Adelante», dijo el sirviente, apartándose. Remedios cruzó el umbral. El naranjo del jardín olía a azahar, dulce, denso, como si quisiera disfrazar con perfume lo que estaba por pasar. En la sala don Aurelio estaba de pie frente al retrato de la pared, de espaldas a la puerta, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. No se volvió cuando Remedios entró. Habló primero, con esa voz grave que ahora sonaba más honda, como si le temblara algo por dentro. Supe que vendría doña Remedios. Remedios se detuvo en el umbral. Sacó la carta de su seno. La sostuvo en el aire temblando, como una bandera blanca que no era rendición sino acusación. «¿Usted sabía?», preguntó. Y las 3 palabras pesaron más que todo el maíz de la hacienda. Don Aurelio se volvió. La miró con esos ojos grises, y en ellos había algo que Remedios no esperaba.
no era sorpresa, no era culpa, no era miedo, era tristeza. Siéntese, doña Remedios, dijo don Aurelio, señalando el sillón. Hay algo que debería haberle dicho ayer. Remedios no se sentó. Se quedó de pie, con la carta en la mano y el corazón en la garganta, esperando una respuesta que sospechaba iba a cambiarlo todo. Otra vez, como cambian todas las cosas en la vida de los pobres. De golpe, sin preguntas, sin remedio.